Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta sesión de esta mesa redonda, afecciones esófago-gástricas, práctica actual y aplicaciones futuras. Contamos con distinguidos colegas de países hermanos, a los que también le estamos muy agradecidos por haber respondido tan rápidamente a estar junto a nosotros en esta reunión. Contamos con el doctor Roque Sáenz, jefe de servicio de gastroenterología de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, con el profesor doctor Henry Cohen, presidente de la OMGE, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas de Montevideo, el doctor profesor Rodolfo Corti, jefe de la unidad de esófago y estómago del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, profesor adjunto de gastroenterología de la Universidad del Salvador y subdirector de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. El doctor Juan Palazzo, también profesor de patología de Jefferson, Filadelfia. El doctor Abel Buti, médico gastroenterólogo, y por último la doctora Marina Orsi, jefa de gastroenterología e hígado y trasplante hepatointestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en Pediatría. Bueno, vamos comenzando. Lo que vamos a hacer, primero cada disertante va a dar su charla y a continuación vamos a tratar de hacer todas las preguntas que sean necesarias. Doctor Roque Sáenz. Muy bien. El tema que debo abordar esta tarde es esofagitis eosinófila, epidemiología y manejo, que inicialmente contaba con 20 minutos y trataremos de bajar ese tiempo. Esta frase dice en muy poco todo lo que uno debiera estar preocupado de conocer. Que la esofagitis eosinofílica es una enfermedad que conocieron primero los pediatras y luego los gastroenterólogos en los últimos 20 años nos hemos hecho cargo de esta enfermedad. Y es una entidad reconocida en forma creciente, es una de las causas de disfagia, de impacto alimentario y de reflujo gastroesofágico refractario o sensación de acidez refractaria. Hay realmente un aumento real, los síntomas son variables, pero tienen cierto pattern. Disfagia e impacto alimentario, el 60% de los que tienen impacto alimentario debieran obedecer a esta causa y por lo tanto ese es un grupo en el cual enfocar. Pueden producir dolor torácico atípico relacionado o no con la alimentación, pirosis y mala respuesta al tratamiento habitual en un cuarto de estos casos, alergia y mecanismos que son inmunomediados y similares a la atopia y al asma. Con respecto a datos epidemiológicos, podemos decir que hay una prevalencia entre 43 y 52 por 100.000 habitantes en la población general. Es una patología que es más frecuente en hombres y en pacientes con historia de alergias y atopia, y la edad media del diagnóstico es 34 años, pero hay otro pic que es en la infancia. Sin embargo, en enfermos que vengan a nuestra consulta y que por algún lado salga alergia o atopia, hay que elevar la antena y decir, mire, voy a hacer una encuesta dirigida a qué pasa con su esófago. Se ha asociado al asma, al eczema, la rinitis alérgica. Hay muchos enfermos que tienen esta patología estacional y atopias en un 80%. Se obedece a una respuesta inmune mediada por linfocitos T helper tipo 2 y la enfermedad por reflujo no es causada por esofagitis eosinofílica, pero se asocia en forma importante y deben ser tratados permanentemente por reflujo estos pacientes. Entonces parece ser que hay erosiones y que pueden estar condicionadas al comienzo por reflujo y que permiten entrada de elementos que son gatillantes de la respuesta inmune. Se produce un infiltrado eosinófilo que puede modificar incluso la función del esfínter esofágico inferior y la motilidad del esófago.
y tiene cierta prevalencia estacional, y hay algunos enfermos que tienen una situación clínica de on-off similar al asma bronquial. Se ha dado en llamar el asma del esófago para hacer el símil con lo que ocurre en los bronquios. Y aquí hay un pequeño resumen de los hechos fundamentales, que son la disfagia y la estrechez que puede llegar a largo plazo con fibrosis del esófago, la presencia de la traquealización del esófago con estrías y anillos, y la presencia de eosinófilos en la biopsia, que es lo que confirma el diagnóstico. Son los tres ejes fundamentales del diagnóstico. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que a la endoscopía encontraremos algunas cosas como la traquealización, la estrechez. A veces el endoscopio cuesta de pasar el cuerpo del esófago, o a veces cuesta de sacar el endoscopio desde el esófago cuando hay una cierta estrechez. Y la mucosa y la submucosa son bastante frágiles, pueden tener estrías longitudinales, y se puede, además, al obtener la biopsia, obtener un desgarro de la mucosa. Pero además podemos encontrar microgranulomas eosinófilos, que son unos puntitos blancos que a veces se confunden con micosis o moniliasis esofágica, y hay que tenerlo eso muy claro. Hay discusión si el anillo de Chatsky, que a veces uno puede encontrar en los enfermos en algunas situaciones y en otras no, pudieran corresponder a fenómenos de actividad de la esofagitis eosinofílica y demostrar anatómicamente una anomalía. Sin embargo, lo más importante es que en el 32% de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica no había ninguna alteración. Y hay que estar alerta y de repente biopsiar a todos aquellos que tienen algo que suene a esofagitis eosinofílica, especialmente aquellos alérgicos. Y hay que recordar también que, como es un fenómeno que puede ser on-off, el enfermo puede tener en algún momento los eosinófilos en el esófago y en algún otro momento estar fuera de la crisis y tener normal. A largo plazo puede llegar a tener fibrosis. Se recomienda también tomar biopsias gástricas para descartar la situación poco habitual de que el enfermo esté cursando con una gastroenteritis eosinofílica y no sea solamente en el esófago el problema. Lo que encontramos en la mayoría de los casos que tienen impacto de alimentos en el esófago obedece probablemente a esta causa, y hay que biopsiar cada vez que nos enfrentamos ante esta situación. Y también insistir en que estos microgránulos, que pudieran parecer a veces restos de alimentos o monilia, biopsiarlos, y allí tenemos un acúmulo de eosinófilos. Y las estrías longitudinales, que también comparten estos anillos, y unas estrías longitudinales que son también características de esta enfermedad. Y en la última diapositiva, en la última foto de la derecha, se ve un desgarro mucoso que no es tan raro que uno los haga, porque esta mucosa es bastante frágil. Y la diferencia entre reflujo es que hay mucha célula inflamatoria. Sin embargo, así en términos globales, sin embargo, en la eosinófila hay un número considerable de eosinófilos en el campo, y hace que la biopsia sea más bien de tonos rojizos más que azules cuando uno enfrenta la hematoxilina y eosina. El diagnóstico se hace con la sospecha. Ese es el primer índice diagnóstico: sospecharlo, pensar en ella y tomar biopsias. Se ha dado un límite de cuándo pensamos que tiene esofagitis eosinofílica. Aquellos que tienen más de 20 eosinófilos por campo, hay algunas publicaciones que dicen 15. Y hay cosas interesantes como el tratamiento que ya comentaremos a continuación, que son la fluticasona deglutida con bloqueante de la bomba permanentemente. Una opción es tomar budesonida gel, de lo cual hablaremos después. Evaluar los alergenos alimentarios y aeroalergenos. Estos pacientes no solamente pueden tener los alergenos al comer, sino además aquellos que son inhalados y deglutidos. Y cuando uno se somete a dilatación de estos enfermos, debe ser extremadamente cuidadosa, porque hay riesgo de hacer daño. Y para ponernos en el esquema, la frecuencia que tiene la enfermedad esofagitis eosinofílica corresponde más o menos al número que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal en los servicios de gastroenterología. Eso es más o menos la carga de trabajo. Y otra cosa interesante, que parece ser que hay una tendencia familiar.
se ha encontrado mayor cantidad de esofagitis eosinofílica en gemelos, padres e hijos, etc. Y cuando uno enfrenta el tratamiento hay dos tipos de conductas que son fundamentales. Una de ellas es el uso de los corticoides locales versus sistémicos. Aquellos enfermos que están más complejos probablemente al comienzo necesitarán de ambas formas de entregar esteroides. El uso permanente de bloqueantes del ácido porque se asocia al reflujo, y el uso de agentes biológicos ha sido muy estudiado y la verdad es que no son recomendados por el momento. Y el tratamiento no farmacológico, que también es parte importante de la estrategia, es obtener dietas de exclusión de alimentos, y cuando se trata de enfermos que tienen estenosis o fibrosis, ir hacia las dilataciones endoscópicas cuidadosas. En los regímenes de eliminación es complejo porque los pacientes no tienen ganas de hacer regímenes de eliminación. Pero sí es interesante que hagan un diario y digan, bueno, cada vez que yo como tal cosa a mí me ocurre. Es decir, ese es lo más importante, que cada enfermo diga qué es lo que le ocurre y uno suspende eso y estamos bien. Pero se ha dado en eliminar de partida huevos, soya, proteínas de la leche, trigo, mariscos y pescados y maní. Y entre esos cabe el 80% o más de los fenómenos de exclusión. En niños a veces hay enfermos que son muy graves, aquí yo sé que hay pediatras y saben más que yo, y se ha intentado hacer unas dietas de restricción absoluta y empezar de cada uno de los componentes de la dieta a agregar y hacer la prueba. Hay que hacer test de alergia, insistir en la supresión del ácido y los esquemas de tratamiento en fluticasona 2 a 4 puff 2 veces al día de 125 o 250 miligramos, y la duda es si se usa por 2 semanas solamente o hasta 6 semanas, y esto debe ser deglutido y no inhalado. En general, en todos los pacientes que se someten a este tratamiento, la respuesta es correcta y quedan sin síntomas por un periodo que es variable, pero puede alcanzar hasta 4 meses o más si no se exponen al alergeno, y sin embargo hay una recidiva de 3/4 en el futuro. ¿Cuándo estamos en remisión? Estamos en remisión cuando en las biopsias podemos encontrar un eosinófilo. Hay quienes piensan que cuando hay menos de 10 estamos en remisión. La verdad es que los números de eosinófilos por campo de aumento mayor pueden llegar a cifras muy altas, 200, 80, 60, 40, y estamos ahí. Entonces, ya hemos dicho fluticasona, budesonida, también hay una intención, pero hay que conseguir que te lo preparen en gel, de tal manera que el contacto de la budesonida con el esófago sea mejor, y en los hospitales o en los servicios que preparan en la farmacia puedes conseguir budesonida en gel. Y como hemos dicho, la infiltración eosinofílica en menos de 10 por campo de aumento mayor sería la posibilidad de que estemos mejorando importantemente, o comparar con la cifra inicial. Y sin embargo, con el uso de estos esteroides inhalados y deglutidos, hay un riesgo mayor de que estos enfermos hagan efectivamente una candidiasis o incluso esofagitis por virus herpes. Los biológicos me los saltaré olímpicamente porque la última frase dice, de momento no recomendamos el uso rutinario de ninguno de estos agentes. Y insistir en las dietas de exclusión, más cualquier otro alergeno conocido, como hemos dicho, se eliminan de la dieta hasta lograr respuesta clínica y luego integramos progresivamente estos componentes. En las dilataciones, ya hemos dicho, debe ser muy cuidadoso y empezar cuando el enfermo está excluido de la dieta y bajo el tratamiento inicial de esteroides, y quizás la dilatación hacerlo cuando esté más estable. No se recomienda hacerlo cuando el enfermo está vivo en la clínica. Como mensaje para la casa, pensar en este cuadro, sospecharlo ante reflujo atípico que no responde, especialmente en pacientes atópicos o aquellos que han tenido un impacto alimentario, disfagia en pacientes jóvenes, que también es fluctuante, y además hay que buscar en los familiares directos del caso índice. Yo debo agregar aquí que hay que pensar siempre en la esofagitis eosinofílica, incluso en los asintomáticos, porque se presentan al clínico en etapas intercríticas o el 30 y tantos % puede ser asintomático. Hay que tomar biopsias, pedir al patólogo que recuente siempre el número de eosinófilos por campo de aumento mayor,
entramos a un estudio de alergias con nosotros en nuestra unidad o en la unidad de alergias, tratar con bloqueantes de la bomba en dosis máxima y fluticasona por 6 semanas, que es lo más deseable, y alejarse de los alergenos que pudiéramos encontrar no solamente en la dieta, sino también en los ambientales inhalados. ¿Qué queda por hacer en el futuro? Definir cuáles son los límites entre la eosinofilia que induce el reflujo, porque sabemos que los pacientes con esofagitis por reflujo también tienen eosinófilos en la biopsia, y la esofagitis eosinofílica. La segunda cosa que es necesario es siempre tratar de tomar biopsias gástricas para descartar la gastroenteritis eosinofílica, y por último estudiar y conocer bien de qué manera podemos optimizar la administración de corticoides sistémicos. Muchas gracias. Gracias, doctor Sanz. Doctor Cohen, adelante.